Me da mucho gusto el día de hoy poder platicar en Somos Familia con Pablo Fletcher. Pablo Fletcher es un experto en educación, más de 20 años dedicándose a las labores educativas, sobre todo en el trato con los jóvenes y con las familias. Y el día de hoy vamos a platicar sobre el optimismo, cómo poder encontrar lo bueno en todo. Muchísimas gracias, Pablo, por estar aquí. Y quisiera empezar este diálogo preguntándote, todos queremos ser felices, pero ¿por qué nos cuesta tanto? Porque me parece que al plantearnos la felicidad, usualmente queremos buscarla adentro. O sea, es un planteamiento hacia adentro con ganas de dar como respuesta a ese derecho que a veces se plantea. Tengo derecho a ser feliz. Pero pues ¿a quién le pido ese derecho? ¿A quién le exijo ese derecho? Y es ahí cuando nos damos cuenta, con la madurez, que la felicidad solo se encuentra cuando uno la busca en los demás. Pero un gran obstáculo de la búsqueda de la felicidad es que no somos realistas. No nos damos cuenta que necesitamos primero ver en dónde estamos parados, qué capacidades tenemos, cuáles son mis circunstancias, para entonces poder empezar esa búsqueda de la felicidad. ¿Cuál sería una actitud adecuada de cualquier persona para afrontar esa realidad y llegar a la felicidad? Lo primero es darse cuenta de dónde estoy parado. A veces podríamos plantearnos que en esa búsqueda de la realidad, pues hay que pensarla desde el lado como más idealista. Yo quisiera que mi realidad fuera de esta manera o de esta otra, pero ¿qué crees? No es. O sea, la realidad es como es y tan tan. Y yo no puedo plantearme cambiar la realidad porque ya es, y menos el pasado. Lo que sí que puedo hacer es tratar de verla desde el lado más optimista, más agradable. Y entonces, ¿qué sí puedo hacer? Pero hacia el futuro. La vida se construye mirando hacia el pasado para aprender y luego visualizando el futuro para proyectar, para hacer planes y para entonces encontrar que sí está en mis manos mejorar de la realidad. ¿Cuáles serían esas características que tiene una persona optimista? Muy interesante. Lo que pasa es que las personas optimistas las tenemos por ahí, y las conocemos. Todos conocemos a gente que tal vez la característica más evidente de una persona optimista es que sonríe. Y no es yo creo que No es una máscara. no es una máscara, no es un plantearse, tengo que sonreír, ¿no? Y tengo que sonreír. No, creo que es una sonrisa que surge adentro precisamente por las demás cosas. Por ejemplo, una persona optimista siempre le encuentra la manera de mejorar lo que parece que no se puede encontrar algo positivo. Por lo mismo, ante las dificultades se crece. No ve precisamente eso, una dificultad, sino un reto. Y eso ya le da un toque distinto. El optimista no ve necesariamente problemas, que sí los hay, por supuesto que los hay, pero esos problemas dice, bueno, ¿y a esto qué le puedo aprender? Entonces, no ve problemas o errores, sino lecciones. El optimista va planificando el futuro, no se queda atascado en el pasado. En vez de decir, bueno, esto salió mal y apachurrarse, es que tendría que haber sido de otra forma, es que más bien, bueno, y esto es como cuando vas a hacer una carrera, primero das 2 pasos hacia atrás para impulsarte. Entonces, el optimista da 2 pasos, revisa cómo está el pasado y se impulsa hacia el futuro. El optimista es alguien que sabe decir cosas positivas y en el momento adecuado. Todos conocemos a gente que tal vez una primera conversación es, "Ay, qué mal está la pandemia, qué feo está el clima, qué terrible está el tráfico". El optimista busca lo positivo. Oye, supe, y entonces cuenta una buena noticia. O te hace un halago, te dice una cosa positiva. El optimista se fija en las cosas agradables y las señala. Y tal vez es precisamente porque como es alguien
que vive bien la vida, vive tranquilo en la vida, también encuentra ese bien y esa tranquilidad en los demás. Y por eso la puedes señalar, porque al ver lo bueno, lo disfruta y puede decir, aquí está. Eso es lo que hace la persona optimista. Hay este balance entre el optimista, que todo lo ve bueno y tal, pero que a lo mejor pudiéramos entender, no lo estoy afirmando, pero el optimista no se sale de la realidad a veces, porque el problema ahí está, pero luego llega la persona negativa a, a ver todo lo contrario a esa situación. ¿Cuál sería el balance correcto? ¿Necesitamos negatividad o no necesitamos negatividad? Fíjate, muy interesante. Cuando ves un cuadro, una pintura, eh, si solo vieras las luces, pues la verdad es que sería algo muy monótono, incluso encandilaría y plano. Cuando se agregan las sombras, eso le da profundidad. Y es más, las sombras hacen que uno descubra mejor las luces. La vida es igual. Uno también descubre sombras porque las hay, porque necesariamente las hay. La gran diferencia es que al descubrir las sombras, eso me ayuda a ver lo positivo. Un toque de negatividad en mi vida lo que hará será hundirme. La actitud más realista es ser optimista, porque el negativo se apachurra, siente el peso de la realidad. El optimista siente el reto de la realidad. Por eso creo que lo más realista es ser optimista, porque allí te encuentras lo que verdaderamente vale y lo que me dará una oportunidad de hacer las cosas mejor o de disfrutar mi realidad. El que se queda con lo negativo, el que va señalando lo negativo como en una idea de ser muy realista, perdón, es que la realidad no es negativa. En todo caso, suceden cosas negativas. Hay problemas, dificultades en la vida, pero la realidad la construyo sobre todo, perdón, la realidad es, pero aquí lo importante es mi actitud ante la realidad. Y si mi actitud es negativa, me apachurro. Dejo de ver las posibilidades. Si mi actitud es positiva, es optimista, entonces encontraré lo mejor que tiene y siempre la disfrutaré más. Entonces, totalmente falso que la persona negativa no es una persona realista. Es una persona con falta de actitud ante la situación, ante la vida, ante la circunstancia. Totalmente, totalmente. La persona negativa no ve la realidad, ve solo las sombras de la realidad. Oye, ¿y no podríamos decir de estas personas optimistas que pueden llegar a cierto punto a ser ilusos o unos idealistas? Podrían. A ver, yo creo que todo optimista tiene una dosis de idealismo, de esa persona que intenta guiarse por unas metas altas, unos ideales, unos grandes valores, unas convicciones por las cuales lucha. Si no sonríe ante eso, imposible lograrlo, ¿no? O sea, una actitud optimista que lleva a conseguir esos grandes valores. En todo caso, el problema sería cuando llevamos esto al extremo. Y en vez de buscar unos ideales, lo que hago más bien es guiarme por un ideal que solo tengo dentro de mí. El idealista lo que hace es llegar a una realidad que solo está en su cabeza. O sea, hasta cierto punto se miente, diciéndose todo va a estar bien, todo está bien, qué maravilla, pero tal vez no tiene los pies sobre la tierra. Ese es el problema del idealista o del iluso, que se hace grandes ideas en su cabeza, pero que no tiene manera de realizarse. Lo decía Bernard Shaw, no hay problemas en hacer castillos en el aire, siempre y cuando ponga cimientos debajo. Ese es el realista y por lo tanto el optimista, que tiene la cabeza en el cielo, por decirlo de alguna manera, pero los pies bien plantados en la tierra. Y entonces es capaz de cumplir esos sueños que uno se plantea. ¿Por qué nos puede dar la impresión de que las personas optimistas de repente se vive en un mundo sin problemas?
Porque no se plantea problemas, porque ve retos. Es verdad, el optimista parece que va por la vida con una tranquilidad. Es más, como si no caminara, sino que flotara. Parece que todo le sale bien. Pues tal vez no le sale bien, ¿eh? Pero él encuentra lo bueno en aquello que tal vez no lo es tanto. Entonces parecen personas sin problemas, sin dificultades. Evidentemente las tienen, pero al sonreírle a esas dificultades, pues la vida va mucho más fácil, fluye. Y también no es un asunto idealista o iluso, y también encuentra la manera de resolver los problemas. Quien va buscando solo problemas, no los resuelve. Quien enfrenta los problemas y lo enfrenta con una sonrisa, pues entonces ve la manera de solucionarlos. Pablo, me has convencido. ¿Cómo podríamos ser más optimistas? ¿Cómo podríamos quitar esos dejos de negatividad que tenemos en la vida para empezar a ser más optimistas? ¿Qué nos recomendarías? Me da mucho gusto, porque yo creo que lo primero es que sí es cierto, el optimismo se contagia. El optimismo, y además, bien interesante, es una actitud con la que no necesariamente se nace, que se puede hacer crecer, se puede convertir en un hábito. Y entonces, ¿qué necesitamos para ello? Primero que todo, pon los pies en la tierra, date cuenta de cuál es tu realidad. Entiende tus circunstancias, no rechaces la realidad, acéptala. Oye, yo tengo este defecto, yo tengo esta dificultad, mi familia es así, mi trabajo está de esta manera, las circunstancias de la vida son estas. Bien, primero acéptalas, así es. Entonces seré capaz de mirarlas con otra perspectiva. Lo primero es eso. Segundo, hacer el esfuerzo por la segunda reacción. Me explico. Muchas veces la primera reacción va a ser una queja. Ante algo malo que nos sucede, va a ser una queja. O me va a hundir un poco. O me va a hacer que suelte una grosería. Esa es la primera reacción. Vamos por la segunda. Porque la primera es temperamental, instintiva, dicen por ahí. La segunda, ya que me pasó la primera, ahora sí, doy la vuelta y sonrío y digo, bueno, a ver, ¿qué le puedo sacar a esto? Entonces, esa segunda reacción es la que tenemos que concentrarnos. A medida que logramos encontrar algo positivo en todo lo que va sucediendo, lo vamos haciendo un hábito. Recuerdo muy bien un amigo que justo para una cuaresma, en vez de proponerse un sacrificio de los típicos, ¿no? De dejar de comer algo, de beber algo, de cigarro o lo que fuera, se propuso que con cualquier persona que viera decirle algo positivo. Tarea difícil. Bien interesante además. Puede ser difícil, es un buen reto, más que difícil. Me vi muy negativo. Un poco sí. Pero entonces, ¿qué es lo que hacía? Pues se fijaba en la ropa tal vez y decía un halago sobre esa ropa, ¿no? Sobre la ropa que traía, o le hacía un buen comentario sobre su forma de ser. O si de plano en ese momento no se le ocurría nada, ya traía, me lo decía, siempre traigo un chiste para el día, para contar algo positivo. Claro, eso se va volviendo una actitud, un hábito. Y esas personas caen bien donde se pongan. Claro. Por lo tanto, ser muy realista. Segundo, luchar por la segunda reacción. Y tercero, hay que ser proactivo. ¿Y qué sí puedo hacer? Y entonces analizar, última idea, analizar también lo que me ha pasado. Entonces, tal vez al final del día o en algún momento del día darme cuenta de cuáles han sido mis reacciones negativas. Y la próxima vez lo haré mejor. Claro, siempre planteándose, es que la próxima vez lo puedo hacer mejor. Y no lo contrario, que sería, pues así soy, qué pena, ni modo, me tengo que aceptar como soy. Sí, me acepto como soy, pero también acepto que puedo hacerlo mejor. Claro, hablabas de la segunda reacción, me llamó mucho la atención. El decir, bueno, me concentro en la segunda reacción porque en la primera tal vez puedo tomar el problema como va y a lo mejor no es algo tan grato, pero desarrollando ese hábito podríamos después concentrarnos en la primera reacción, es decir, que naturalmente empecemos a reaccionar de una manera más optimista, más alegre ante la circunstancia de la vida. Ir reduciendo el gap entre la primera y la segunda reacción.
Al principio nos costará mucho trabajo. Será difícil, será reto. Será reto. Pero a medida que vamos reduciendo esta distancia, tal vez la haremos inmediata. Tienes toda la razón. Y eso es un esfuerzo continuo. Un esfuerzo alegre, un esfuerzo decidido y con muchas ganas de mejorar las cosas. Pablo, una última reflexión que nos quieras compartir sobre este tema. Te decía al inicio que una característica básica, usual en las personas optimistas es la sonrisa. Sonriamos constantemente, porque además la sonrisa es contagiosa. Cuando le sonríes a alguien, usualmente lo que obtienes es una sonrisa. Si sonrío constantemente, también, al menos desde fuera, voy a ilusionarme con lo bueno que tiene la vida. Vamos sonriendo más y seguramente veremos también la vida con mucho más color. Pablo, buenísima esta conversación. Te agradezco muchísimo el tiempo y que hayas compartido esto con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes que siguen Somos Familia. Nos vemos en la próxima.